Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver el bloque de literatura de la guía del examen para licenciatura UNAM 2015. El problema número 13 dice así: la cabalidad es una propiedad del texto. Consiste en que éste sea completo y tenga... Veamos, nos hablan de las propiedades del texto. Pongamos aquí texto. Si no sabemos las propiedades del texto, no podemos responder. Un pequeño repaso. ¿Cuáles son esas propiedades? Las propiedades son propósito, por supuesto, cabalidad, también hay adecuación, cabalidad, luego tenemos coherencia, organización, en fin. No me alcanza aquí espacio, así que voy a poner aquí organización textual y disposición espacial. Bien, ahora veamos las principales características de cada uno de estos. El propósito comunicativo de los textos es la intención con la que se escribe, el cual puede ser proporcionar información, definitivamente, narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a un auditorio, ¿no? Eso es, proporcionar información. Describir un objeto, pero básicamente se centra en eso. La adecuación hace referencia al cumplimiento de ciertas normas y principios relacionados con el emisor, receptor y el tema, básicamente, que afecta a la estructura, a la pertinencia del texto. Ahora bien, con respecto a el tema y la situación, un texto puede ser de acuerdo al tema, apropiado o inapropiado, y de acuerdo a la situación, adecuado o inadecuado. Todo esto dentro del contexto de la adecuación. Bien, cabalidad. Hace referencia a desarrollar una idea completa. Listo. Eso es. Desarrollar una idea completa. Y por supuesto, que tenga sentido. En cuanto a la coherencia, es una propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos que la componen, por supuesto. Conexión entre sus elementos. Con eso reconocemos lo que significa la coherencia como propiedades del texto. La organización textual tiene que ver con la finalidad que posee un texto al ser emitido en una determinada situación y para un destinatario concreto. Esto lo podemos ver uniendo los elementos anteriores. Cuando ya tenemos un propósito que cumplir, ¿cómo podemos colocar esas ideas en un texto escrito? Y la orientación espacial, aunque mejor que orientación espacial usamos la palabra disposición o distribución. Creo que es más precisa. Ahí está. Que es importante para no cansar al lector y mantener su atención. Se apoya de algunos elementos gráficos, como las letras en negritas, las sangrías, los títulos. Bien, con este pequeño repaso creo que ya podemos dar la respuesta, porque me dicen la cabalidad. La cabalidad era desarrollar una idea completa que tenga sentido. Acá dicen, consiste en que ésta sea completo y tenga una unidad de sentido. Listo, solución de la pregunta 13. Pregunta número 14 del bloque literatura, guía del examen para licenciatura UNAM 2015. Dice así la pregunta: lee el siguiente texto y responde a la pregunta que se plantea. Vamos a leer el texto. Titula Las otras Olimpiadas. México obtuvo ayer su primera medalla de plata en la competencia de clavados sincronizados en las competencias olímpicas que se realizan en la ciudad de Londres, Inglaterra. La noticia nos llena de orgullo y ocupa ya grandes espacios en todos los medios de comunicación. Pero dentro de la euforia que nos invade, poco o nada se sabe que justamente el día anterior a la proeza que hoy celebramos, otro mexicano, Aldo Facundo Ávila, un joven de 19 años, estudiante del plantel Cozoleacaque del Colegio de Bachilleres en Veracruz,
obtuvo la medalla de bronce en la 44 edición de la Olimpiada Internacional de Química, celebrada en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en la que se enfrentó a 300 estudiantes procedentes de 70 países. A pesar de su importancia, y salvo honrosas excepciones, al tratarse de un logro en una disciplina científica, lo que predomina es el silencio. La Olimpiada Internacional a la que me refiero fue organizada por la Sociedad Estadounidense de Química e incluyó distintas pruebas realizadas en las aulas y los laboratorios de la Universidad de Maryland. Los campos examinados incluyeron la química orgánica, inorgánica y analítica, así como fisicoquímica, bioquímica y espectroscopía. Si bien en esta ocasión no se obtuvo una medalla de oro, el veracruzano se encuentra entre los mejores del mundo en estas disciplinas. Y es un motivo de orgullo para su familia, su escuela, y en mi opinión debe serlo para todo México. Javier Flores, que es el autor de este texto. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el propósito del texto presentado? Aquí la respuesta brota del mismo texto. Fíjate que termina de esta manera. Y el mismo autor dice, en mi opinión. Por lo tanto, el propósito del texto presentado, por supuesto, es opinar. Si bien también está informando algo, lo más relevante es la opinión, que eso es lo que quiere, llamar la atención. Decir que algo no está bien. Eso es opinar. Bueno, acá dice narrar. Recuerda que un texto narrativo tiene la característica fundamental de presentar sucesos con una secuencia temporal. Eso es, presentar sucesos en secuencia temporal. Respuesta, por lo tanto, letra B. Pregunta 14. Pregunta número 15 del bloque Literatura, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. La pregunta dice así: texto que hace una crítica social y se auxilia de personajes arquetípicos como el avaro, el astuto, el adulador o el hipócrita. Bueno, dentro de las clases de texto podemos encontrar texto periodístico, un poco para entrar en contexto, texto dramático, que es el que nos compete a esta pregunta, y también podemos encontrar texto poético. El nombre lo dice todo. Pero aquí nos dicen que se hace una crítica social y se recurre a personajes arquetípicos. Dentro del texto dramático, que es un escrito cuya finalidad es convertirse en espectáculo, o sea, las representaciones teatrales, ¿verdad? En él se recogen diálogos que deben ejecutar los actores. Encontramos algunas clases: la tragedia, la comedia. Dentro de la tragedia, que es la representación de acciones caracterizadas por sentimientos de terror, compasión, y desenlace, presenta un desenlace fatal, funesto. Mientras que la comedia es la representación caracterizada por sentimientos de felicidad y alegría. Se recurre a la sátira, a la crítica social. Se presentan, si bien conflictos, pero la mayoría de veces por causa de malos entendidos, confusiones. Y son resueltos al final de la obra de manera graciosa. Para lo cual se ayuda de arquetipos, modelos de personajes. Por ejemplo, el pícaro, el chismoso. Bueno, un intermedio entre tragedia y comedia sería el drama, que tiene como que partes de uno y partes de otro. Estos son solo los principales porque podemos encontrar muchos más. Bien, ya tenemos entonces el contexto. Texto dramático, obras teatrales, se representan ahí. Se recogen diálogos que deben ejecutar los actores. Bien, entonces
texto que hace una crítica social y se auxilia de personajes arquetípicos dentro del texto dramático, la comedia. Respuesta a la letra D. Pregunta número 16 del bloque Literatura Guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así, lee el siguiente poema. Pues bien, vamos a leer. Yo hice una novia de color de sueño, figura de aire liso, piel de agua, cabellos como estela de piragua, puro perfil de amargurado ceño. Aquella novia, aquel amor sin dueño, como luz que en crepúsculo se fragua, ciñóse blusa de humo y una enagua. De espuma musical hice su risa, su boca de una brasa del ocaso, y sus ojos de tiempo sin retorno. Fue solo una palabra entre la brisa, un espejismo que brotó al ocaso, una imagen sin alma ni contorno. El autor de este bello poema es Jesús Medina Romero. Y bueno, la pregunta hace referencia a que en lenguaje común, ¿qué expresa la estrofa subrayada? Aquí están usando una figura literaria conocida como la metáfora. ¿Qué significa la metáfora? Dar referencia de un objeto o cualidad de este a través de otro, en virtud a cierta semejanza. Por ejemplo, mirada de fuego. No puedes tomarlo literalmente. Nadie tiene una mirada de fuego, pero alude a que fuego quiere decir ira. Lo está aludiendo. Ahora bien, si alguien dice el fuego de tus labios, ya no quiere decir ira, sino pasión, ¿verdad? Eso es la metáfora. Decir una cosa a través de otra. Definitivamente genera un impacto decir mirada de fuego en vez de decir mirada de ira, o la pasión de tus labios, el fuego de tus labios. Bueno, aquí dice de espuma musical. Es como decir esa frase común, ¿no? Tu voz suena como música a mis oídos. Eso quiere decir, ¿no? Que su risa es tan agradable que le parece música. Su boca de una brasa del ocaso. Una brasa en el ocaso toma un color rojo intenso. Y sus ojos de tiempo sin retorno. Tiempo sin retorno quiere decir que te encuentras como algo perdido. Aquí está. Imaginé su risa muy agradable al oído, su boca de color rojo intenso y una mirada que producía un efecto de extravío. Eso es lo que significa esto que está aquí. Sin metáforas. Ahora, si te fijas bien, las demás alternativas incluyen metáforas para explicar esta metáfora. Pero eso no es correcto, porque se supone que aquí estamos en lenguaje común. Igual, la solución es, a la pregunta 16, la clave B. Pregunta número 17, bloque literatura guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así, género literario que aborda asuntos heroicos. Sus personajes se inspiran en figuras históricas y simbolizan valores universales de la colectividad. Nos hablan de géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios, para empezar? Si tenemos alguna idea, podemos responder la pregunta, y cualquier pregunta, por supuesto, de este tema. Diremos de manera sencilla que esto de los géneros literarios son técnicas expositivas, a las cuales recurren los escritores para crear sus obras literarias. Podemos encontrar 3 grandes géneros literarios, que es importante que lo sepas: el género épico, el género lírico y el género dramático.
El dramático tiene que ver con las representaciones teatrales, teatro. El lírico, sentimiento, tiene que ver con los sentimientos íntimos del autor. ¿De qué se vale? De la retórica. Por los cuales tenemos el soneto, por ejemplo, la oda. El género épico es una narración que ubica su ambiente en un pasado histórico, donde se presentan las aventuras de uno o varios héroes. Y utiliza la narrativa. Tiene que haber un héroe. Pasado. Hay que recordar que la épica es el primer tipo de género que surge en las culturas. Esto como una forma de transmitir sus hechos importantes. Por ejemplo, el origen de un pueblo que se gestó luego de una batalla importante. Entonces apareció un héroe. Bien, en este contexto dice figuras históricas y simbolizan valores universales. Bueno, nos falta poner aquí valores universales, como la valentía, la justicia. Épico. Bien, con esta información ya eres capaz de reconocer a qué género pertenece cualquier obra literaria. Pregunta número 18 del bloque Literatura, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. La pregunta dice así: movimiento literario que surge en la segunda mitad del siglo XIX como reacción ante el individualismo extremo y el idealismo que caracterizó al romanticismo. Pues bien, hablemos un poco del romanticismo, ya que lo mencionan. El romanticismo surgió como una respuesta o una reacción al neoclasicismo, que era anterior a él, movimiento anterior. El neoclasicismo, como su nombre lo indica, neo es nuevo, clasicismo hace referencia al periodo clásico. Esto quiere decir al renacimiento, como que un nuevo renacimiento. Entonces se basaba en esos viejos postulados, que eran demasiado como que rígidos, demasiadas reglas, se enfatiza en lo moral y lo social de la actuación humana, se exaltan solo los placeres sencillos, se prefiere evitar revelar sentimientos íntimos, demasiado acartonado y moral. Pues bien, el romanticismo entonces se reveló y muestra como que dos etapas. Uno que es liberador, digamos que en una primera etapa se liberó del neoclasicismo totalmente rebelde, pero luego tornó en melancólico, que es un poco la idea que se tiene del romántico. Triste. Características: abundan las actuaciones desenfrenadas, atrevidas, gusto por la naturaleza. Por supuesto, predomina el sentimiento sobre la razón. Sentimiento sobre la razón. Nacionalismo y libertario también. Libertad de estilo, ambiente lúgubre, son las principales características. Como reacción a todo esto, llega el realismo. Que se propone retratar la realidad en clara oposición a lo que plantea el romanticismo. Descartar lo fantástico y lo excesivo, que es lo que había caído un poco el romanticismo. Objetivo, o sea, la razón sobre el sentimiento.
descartar lo fantástico. La exageración del realismo se llamó el naturalismo, que fue ya un exceso, llevar al extremo la postura realista. Inclusive el escritor naturalista, o sea, el naturalismo, se creía un científico. Decía que el novelista debía experimentar con sus personajes, colocándolos en determinadas situaciones para demostrar que su comportamiento depende de la herencia y del medio. Es lo que se conoce como el método experimental. En fin. Bien. Entonces, reacción ante el individualismo extremo, que es característica del romanticismo. ¿No lo pusimos aquí? Individualismo extremo. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Con la libertad de estilo, ¿no? Bien. El realismo. Pregunta número 19 del bloque Literatura, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así, lee con atención el siguiente fragmento. Se titula La autonomía. Veamos. Una sombra decidió independizarse y se volvió contra su creador. Cuando estaban peleando y la sombra parecía ganar su primer encuentro, un sol bilioso entró por la ventana y ambos, fantasma y sombra, se esfumaron por la grieta de un rincón. La pregunta es, ¿a qué género literario pertenece? ¿Qué es el entremés? El entremés es una especie teatral. Cómica. Por lo tanto, no tiene que ver aquí. El ensayo es un estudio breve que se hace sobre un tema. Claro, analiza los temas desde distintos ángulos, ¿no? Objetivo. Bien, esto no tiene nada que ver con un ensayo. Y la fábula, si bien es una narración corta, breve, tiene un afán moralizador, que no se aprecia aquí, por supuesto. Esto es un cuento. ¿Y qué es el cuento? Es una narración breve, oral o escrita de un suceso real o imaginario. Típico ejemplo de texto narrativo. Un cuento tiene que tener estas tres características. Tiene que ser breve, un solo entorno, y una sola temática. Ya que si sobrepasa esto, se puede convertir en una novela. Bien, entonces, respuesta, la letra B. Pregunta número 20 de Literatura, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así, ¿a qué género literario pertenece la novela? Ya habíamos hablado de los géneros literarios, los tres, que eran el dramático, el narrativo y el lírico. El dramático es el teatro. Y bueno, las especies son un montón. Mencionamos la tragedia como principales, tragedia y comedia. Uno aborda como que temas un poquito más universales, el otro más terrenales. La comedia, los conflictos se generan por desencuentros y se solucionan de manera cómica. La tragedia casi siempre termina en desenlaces trágicos. Tenemos la ópera, que es una pieza teatral musicalizada, la zarzuela, el sainete, la farsa, ¿verdad? Hemos hablado también del entremés. La farsa, que es una pieza teatral cómica y breve de carácter satírico. Bueno, dentro del género narrativo encontramos a el cuento, la novela. Por lo tanto, la respuesta es género narrativo, no te olvides.
También recuerda que la novela es una narración extensa, no escrita en prosa, con personajes y situaciones o bien reales o bien ficticios, que implica, por supuesto, un conflicto y su desarrollo se desenlaza o bien de una manera positiva o negativa. Solución, respuesta C. Pregunta número 21, bloque literatura, de la guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: ¿de qué tipo es la siguiente ficha? Agustín López Murgia, entre comillas, no pegues tu chicle, plaga contaminante. Como ves, año número 7, número 81, revista de divulgación de la ciencia de la UNAM, páginas de la 10 hasta la 14. Pues bien, la ficha bibliográfica básicamente quiere decir proporciona los datos sobre un libro, aunque también podría ser un artículo, un periódico, ¿verdad? Bueno, la hemerografía, o sea, la ficha hemerográfica hace referencia a los datos sobre una revista o periódico. En algunas bibliotecas, uno cuando se dirige a las mismas, hay una sala que se llama la sala de hemerografía o hemerográfica, donde tú buscas entre revistas y periódicos. Y bibliografía hace referencia a libros. Cita textual, como su nombre lo indica, es la ficha que hace referencia a una cita de texto de un libro. Por supuesto que tienen que indicar qué autor es, el número de página. En este caso, este es el dato clave. Dice revista de divulgación de la ciencia de la UNAM, hemerográfica. Ahora bien, casi todas las fichas tienen la misma estructura. Por ejemplo, la ficha de bibliografía o bibliográfica tiene la siguiente forma. 1. Tengo que poner el nombre del autor, de la obra, por supuesto. 2. Tengo que poner como corresponde el título de la obra. Ojo que esto se escribe en cursiva. 3. Tienes que incluir el lugar de publicación. Ahora, para la hemerográfica, para la hemerografía, ya sabemos que hace referencia a revistas y periódicos. Fíjate que va a tener la misma estructura hasta aquí. Por lo tanto, nombre del autor. En este caso sería el título, ya no de la obra, porque estamos hablando de un artículo, título del artículo, y luego el lugar de publicación. Acá sería el nombre de la revista o periódico. Bien, eso se está cumpliendo aquí. Acá también en cursiva. Y bueno, le agregamos uno más. Datos de sección, qué páginas, ¿verdad? Y fecha. Listo. Esto es para la ficha hemerográfica. Sí, yo sé que te estás preguntando, ¿cómo sería de cita textual? Bueno, parecido, ¿no? Acá está. Nombre del autor, en principio, luego título del artículo, o en este caso sería de la obra, lugar de publicación, la colección si lo hubiese, acá ya no pongo revista. En el número 4 vamos a borrar esto porque hay que ser más específicos, ya que es una cita textual. Entonces, capítulo y página
de donde se toma la cita, por supuesto. Y luego podemos agregar número 5, cita tal como está en el libro, entre comillas y en cursiva. Listo. Entre comillas y en cursiva, no olvidar. Bien, entonces la respuesta aquí tendría que ser cita hemerográfica por todas las razones que hemos propuesto. Pregunta número 22 y última del bloque de literatura de la guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: ¿de qué tipo es la siguiente ficha? Freud se ocupó principalmente de la discrepancia entre el pensar y el ser. Lo que una persona cree de sí misma puede ser y, de hecho, generalmente es muy distinto e incluso puede estar en total contradicción con lo que realmente es. Erich Fromm, Grandezas y limitaciones del pensamiento de Freud, página 37. Bueno, aquí necesitamos conocer lo que significan las fichas de hemerográfica, bibliográfica, síntesis, cita textual. Eso lo habíamos explicado en la pregunta anterior, pero tenemos aquí nuestros esquemas. El esquema de ficha bibliográfica, que tiene que ver con básicamente libros. En primer lugar, escribimos el nombre del autor, luego el título de la obra en cursiva y el lugar de publicación. Para una ficha hemerográfica, que tiene que ver con revistas y periódicos, ahí lo podemos reconocer también, que fue el motivo de la pregunta anterior. El nombre del autor sigue el esquema, el título del artículo, en este caso ya no obra, sino el artículo en cursiva, el lugar de la publicación, la revista o el periódico si fuese el caso, y los datos de sección, dónde está y la fecha. Tiene lógica, ¿verdad? Y luego la cita textual, el nombre del autor, el título de la obra, también en cursiva, el lugar de publicación, por supuesto, esto es general, se repite siempre. Luego, capítulo y página de donde vas a tomar la cita. Recuerda que eso significa ficha de cita textual. Vas a tomar una partecita, una cita de un libro. Entonces tienes que indicar el capítulo y la página. Y luego la cita tal como está en el libro, para reconocerla entre comillas y en cursiva. Y bueno, en lo que se refiere a la ficha de síntesis, lo mismo que está aquí, o sea, estos 3 primeros pasos, y en el cuarto paso iría un breve resumen del libro, ¿no? Bueno, ya con esa información creo que podemos responder esta pregunta. Fíjate que aquí me han entrecomillado lo que está por acá. Entonces nos encontramos con una cita tal y como está en el libro, cita textual. ¿Cuál es el autor del libro? Erich Fromm. El título del libro, Grandezas y limitaciones del pensamiento de Freud. Me dan la ubicación, página 37. Por lo tanto, es una ficha de cita textual. Recuerda que estos no son como que esquemas fijos, simplemente me dan una referencia. Aquí no te puedes confundir con una ficha hemerográfica porque no me hablan de ninguna revista ni ningún periódico. Y bueno, creo que es evidente el comillado, que es señal inequívoca de una cita textual. Pregunta 22, respuesta D. Bueno chicos, hasta aquí este resumen de literatura. Si la explicación fue útil, suscríbanse al canal, difundan en sus redes. Éxitos y sigan conectados a Academia Internet. Los campos examinados incluyeron la química orgánica, inorgánica y analítica, así como fisicoquímica, bioquímica y espectroscopía. Si bien en esta ocasión no se obtuvo una medalla de oro, el veracruzano se encuentra entre los mejores del mundo en estas disciplinas. Y es un motivo de orgullo para su familia, su escuela y, en mi opinión, debe serlo para todo México. Javier Flores, que es el autor de este texto. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el propósito del texto presentado?
Aquí la respuesta brota del mismo texto. Fíjate que termina de esta manera. Y el mismo autor dice, en mi opinión. Por lo tanto, el propósito del texto presentado, por supuesto, es opinar. Si bien también está informando algo, lo más relevante es la opinión, que eso es lo que quiere, llamar la atención. Decir que algo no está bien. Eso es opinar. Bueno, acá dice narrar. Recuerda que un texto narrativo tiene la característica fundamental de presentar sucesos con una secuencia temporal. Narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a un auditorio, ¿no? Eso es, proporcionar información. Describir un objeto, pero básicamente se centra en eso. La adecuación hace referencia al cumplimiento de ciertas normas y principios relacionados con el emisor, receptor y el tema, básicamente, que afecta a la estructura, a la pertinencia del texto. Ahora bien, con respecto a el tema y la situación, un texto puede ser de acuerdo al tema, apropiado o inapropiado, y de acuerdo a la situación, adecuado o inadecuado. Todo esto dentro del contexto de la adecuación. Bien, cabalidad. Hace referencia a desarrollar una idea completa. Listo. Eso es. Desarrollar una idea completa. Y por supuesto, que tenga sentido. En cuanto a la coherencia, es una propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos que la componen, por supuesto. Conexión entre sus elementos. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver el bloque de literatura de la guía del examen para licenciatura UNAM 2015. El problema número 13 dice así: la cabalidad es una propiedad del texto. Consiste en que éste sea completo y tenga... Veamos, nos hablan de las propiedades del texto. Pongamos aquí texto. Si no sabemos las propiedades del texto, no podemos responder. Un pequeño repaso. ¿Cuáles son esas propiedades? Las propiedades son propósito, por supuesto, cabalidad, también hay adecuación, cabalidad, luego tenemos coherencia, organización, en fin. No me alcanza aquí espacio, así que voy a poner aquí organización textual y disposición espacial. Bien, ahora veamos las principales características de cada uno de estos. El propósito comunicativo de los textos es la intención con la que se escriben, el cual puede ser proporcionar información, definitivamente. Con eso reconocemos lo que significa la coherencia como propiedades del texto. La organización textual tiene que ver con la finalidad que posee un texto al ser emitido en una determinada situación y para un destinatario concreto. Esto lo podemos ver uniendo los elementos anteriores. Cuando ya tenemos un propósito que cumplir, ¿cómo podemos colocar esas ideas en un texto escrito? Y la orientación espacial, aunque mejor que orientación espacial usamos la palabra disposición o distribución. Creo que es más precisa. Ahí está. Que es importante para no cansar al lector y mantener su atención. Se apoya de algunos elementos gráficos, como las letras en negritas, las sangrías, los títulos. Bien, con este pequeño repaso creo que ya podemos dar la respuesta, porque me dicen la cabalidad. La cabalidad era desarrollar una idea completa que tenga sentido. Acá dicen, consiste en que ésta sea completo y tenga una unidad de sentido. Listo, solución de la pregunta 13. Pregunta número 14 del bloque literatura, guía del examen para licenciatura UNAM 2015.
Dice así la pregunta. Lee el siguiente texto y responde a la pregunta que se plantea. Vamos a leer el texto. Titula Las otras Olimpiadas. México obtuvo ayer su primera medalla de plata en la competencia de clavados sincronizados en las competencias olímpicas que se realizan en la ciudad de Londres, Inglaterra. La noticia nos llena de orgullo y ocupa ya grandes espacios en todos los medios de comunicación. Pero dentro de la euforia que nos invade, poco o nada se sabe que justamente el día anterior a la proeza que hoy celebramos, otro mexicano, Aldo Facundo Ávila, un joven de 19 años, estudiante del plantel Cozoleacaque del Colegio de Bachilleres en Veracruz, obtuvo la medalla de bronce en la 44 edición de la Olimpiada Internacional de Química, celebrada en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en la que se enfrentó a 300 estudiantes procedentes de 70 países. A pesar de su importancia, y salvo honrosas excepciones, al tratarse de un logro en una disciplina científica, lo que predomina es el silencio. La Olimpiada Internacional a la que me refiero fue organizada por la Sociedad Estadounidense de Química e incluyó distintas pruebas realizadas en las aulas y los laboratorios de la Universidad de Maryland.